Hola, ¿cómo están? Muy pero muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a 24 horas. Y esta noche les vamos a mostrar imágenes del circuito cerrado que permiten ver paso a paso el violento atraco a la empresa Algisa, esto en Coronel Oviedo, en el que tomaron rehenes, hicieron estallar el edificio y hasta mataron al perro guardián. Otra negligencia médica. De nuevo, una muerte en un hospital público deriva en una denuncia de presunta mala praxis. El fallecido fue un bebé recién nacido que, según los médicos, ya estaba sin vida en el vientre materno, mientras los familiares exigen una investigación. Fuerte puja entre los principales gremios de docentes. Por un lado, Silvio Pires dice que las clases arrancan el 23 de febrero. Por otro lado, Gabriel Espínola dice no. ¿Qué es esto? La tendencia juvenil de usar máscaras e identificarse como animales genera mucha controversia. Para algunos es un juego o una moda, pero para otros un trastorno o una expresión de personalidad motivada por carencias. Vamos al adelanto del compañero José Ignacio Melgarejo. Hola José, buenas tardes. Buenas tardes, vamos a hablar de la situación que viven los vecinos del barrio Isla Abogado de la ciudad de Luque. Están cansados del pésimo servicio del transporte público. Anunciaron una movilización y vamos a estar ampliando los detalles más adelante. Otra información también nos prepara Cristian esta noche. Adelante. Es así, Mercedes, y nosotros llegábamos hasta la unidad fiscal 6 de la ciudad de Luque, en donde presumiblemente se estaría desarrollando un terrible caso de abuso infantil que involucraría a una guardería, niños de 0 a 4 años y más. Todo esto en minutos. Vamos al desarrollo de la información. 2 allanamientos simultáneos, esto en persecución a un caso de asalto a un contratista ocurrido en el barrio Herrera de Asunción en enero pasado. Se detuvo a 2 personas y a varias evidencias. Se realizaron 2 intervenciones, una en el barrio Molino de la ciudad de Luque, donde quedó detenido Jorge Augusto Rodríguez Servín, de 19 años. En el lugar, los intervinientes incautaron 35 gramos de supuesta cocaína, distribuidos en 45 dosis, 2 teléfonos celulares y un cartucho percutido calibre 32. La prueba de narcotest confirmó que la sustancia corresponde a clorhidrato de cocaína. La identificación de estas personas y obtener su detención y a lo que se llevó al allanamiento de hoy del día de la fecha en la ciudad de Fernando de la Mora y de la ciudad de Luque, en donde en los 2 lugares fueron ubicadas las personas que estaban siendo buscadas. Así también se logró la incautación del vehículo automotor que se utilizó para perpetrar el hecho y como así también prendas que se habían utilizado también así en el hecho. ¿Hay algún vínculo de estas personas con algún obrero, alguien que haya filtrado la información de que el contratista estaba llevando esa suma de dinero? Esas informaciones prácticamente nosotros no manejamos. Esta indicación de vehículos se logró gracias al seguimiento a cámara y se logró la indicación en forma técnica y por eso también pudimos convencer al fiscal de la causa, ya que se pudo demostrar que a través del sistema de la Policía Nacional obtener la información a nombre de quién estaba este vehículo y al final era un vehículo alquilado de una casa que se dedica a esos ramos. Mientras que en una vivienda ubicada en la zona norte de Fernando de la Mora fue detenido Renato Nicolás Esquivel Paredes, de 21 años, quien contaba con orden de captura pendiente por la causa investigada. Durante este allanamiento se incautó un automóvil Toyota Vitz, varias prendas que guardarían relación con el hecho investigado y 4 aparatos celulares. El procedimiento guarda relación con un asalto ocurrido el pasado 24 de enero en la zona de Senador Long y Eusebio Lillo, donde 4 hombres armados interceptaron a la víctima, la despojaron de dinero en efectivo y posteriormente huyeron del lugar. Y como les adelantábamos, vamos a hablar con Cristian sobre este caso bastante grave que involucra a niños pequeños. Adelante contigo.
Es así, Mercedes, un saludo para vos, para Aníbal y para toda la teleaudiencia. Y como lo mencionábamos antes, llegábamos hasta la unidad fiscal número 6, esto en la ciudad de Luque, para hablar con la fiscala Laura Ramírez sobre este terrible caso que involucraría a una guardería y a niños de 0 a 4 años. Justamente la fiscal, entre otras cosas, no mencionaba que 2 exfuncionarias de esta guardería fueron las que se acercaron y realizaron la denuncia de que ahí supuestamente se estarían maltratando a los niños que esta guardería cuidaba por parte de su personal. Entre otras cosas, también mencionaron malos sistemas alimenticios, condiciones insalubres, entre otras cosas. Pero tenemos la nota con la fiscal, quien nos mencionaba lo siguiente. Lo que refieren las denunciantes que trabajaban en el lugar es que presumiblemente habían golpes, también que se les daba alimentos que no correspondían, o que se les dejaba llorando por mucho tiempo, que se les dejaba sin aire acondicionado o se les hacía dormir en el piso. Se le tenían a niños en condiciones que no deberían estar pasando, ¿verdad? Según consta en la declaración de las denunciantes, es que esto venía ocurriendo desde el año 2022. Y los niños que habían ahí eran aproximadamente 5, lo que encontramos el día de hoy. El establecimiento no se encontraba en condiciones óptimas para tener niños, ¿verdad? Especialmente esas edades de 0 a 4 años, que son niños muy pequeños, muy vulnerables, ¿verdad? Y eso también vamos a estar investigando si estaban habilitados. Ahí teníamos las declaraciones de la fiscala sobre este caso. Cabe mencionar, compañeros, que esto sigue en desarrollo. Apenas hoy se realizaba esta intervención en dicho local y bueno, ya en compañía con demás autoridades de lo que sería el Ministerio de la Niñez, investigadores, ellos van a seguir dando rumbo a esta investigación para esclarecer qué era lo que ocurría con este local que venía operando desde el 2022. Ese dato muy importante, compañeros. Bueno, Cristian, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un hombre de 63 años con un frondoso historial delictivo fue detenido en la ciudad de Mariano Roca Alonso como sospechoso, principal sospechoso de un asalto a un local comercial. El detenido fue identificado como Enrique Rojas Rabinovich, quien además posee varios antecedentes penales por hechos como asaltos a mano armada, robo de vehículos, lesiones corporales e incluso tentativa de robo con disparos contra personal policial, registrados entre los años 1992 y 2008. Según el informe policial, su captura se dio tras tareas investigativas que permitieron confirmar su ubicación. Sí, estamos hablando de Enrique Rojas Rabinovich, una persona con un expediente delincuencial bastante extenso, ¿verdad? Él es un señor de 63 años de edad, para quien creemos que el tema de la reinserción creo que él ya no va a poder acceder a eso, ¿verdad? Puesto que con sus 63 años de edad él sigue liderando una banda delincuencial, que él fue autor de un hecho de robo agravado, ¿verdad? Ocurrido en jurisdicción de la Sexta, también un hecho de robo agravado en una agencia de viajes. Bueno, y a juzgar por las imágenes, a juzgar por la información y por los indicios, las evidencias que tenemos en contra de esta persona, no quedan dudas para los investigadores de que se trata de la persona quien es buscado justamente por este hecho. No solo una agencia de viajes, sino otro también. También tenemos un hecho de hurto agravado, ¿verdad? Donde estas personas ingresan por el techo de una casa de electrodomésticos denominado Electrón y ingresan y encuentran una caja fuerte y quitan la suma de 50 millones de guaraníes. Yo no sé cómo van a estar ellos ya publicando de que uno tiene participación en un hecho, yo no sé, a mí me trajeron, me detuvieron con mi vehículo legal, con una moto, dicen de que una Cami, que es de mi propiedad, titulado, que compré de una playa, dice que han anotado un número de chapa, dice que yo me subí a mis 63 años, 3 pisos, rompí el techo,
y apenas puedo moverme, tengo rotura en los hombros, acá los huesos, prácticamente todos salidos. Me es imposible a mí estar trepando por un techo así, ellos publican así. ¿Vos tenés antecedentes, tenés una trayectoria? Hace 20 años, sí, tengo mi antecedente hace 20 años que yo me aparté de todo. Durante el procedimiento también fue incautada una motocicleta de la marca Taiga que se encontraba en poder del detenido. Tras su aprehensión, el hombre fue trasladado hasta el Departamento de Investigaciones de Asunción, donde quedó a disposición del Ministerio Público y del juzgado interviniente para la prosecución del caso. Vamos a hablar de un nuevo caso de negligencia médica que se denuncia en contra de profesionales del Hospital San Pablo en específico. Lo concreto, la muerte de un bebé aparentemente días antes de ya generarse el parto que estaba programado para la fecha. ¿Qué dice la familia? Genera mucha impotencia escuchar el testimonio de los familiares de esta mujer que relatan qué fue lo que pasó según lo que presenta. Una familia denuncia un supuesto caso de negligencia. La madre con 8 meses de embarazo llegó hasta el área de urgencias del hospital presentando intensos dolores. Sin embargo, la familia asegura que la atención médica se dio recién varias horas después de su ingreso al centro asistencial. Yo quiero saber por qué falleció mi sobrinita. Ella estaba muy bien. Se le escuchaba su corazoncito hace 8 o 7 días, el miércoles pasado. Venimos con mi cuñada en su consulta y ella se sintió mal hoy. Vinimos en urgencia a las 11 de la mañana, nos atendieron a las 3 de la tarde acá en urgencia. Le hicieron algunas ecografías, me llamó la doctora a mí diciéndome que nuestra sobrinita, mi bebé, ya falleció su bebé. Primero me dijo que hace 3 días aproximadamente. Después me dijo que aproximadamente 5 días. El último me dijo que para confirmar bien que hace 7 días que el bebé estaba muerto. Y bueno, después de esta grave denuncia, el director del hospital conformó una junta médica con los involucrados para investigar qué fue lo que realmente pasó. Vamos a escuchar la versión de ellos que señalan precisamente que la criatura ya había fallecido días antes en el vientre materno, y esta versión es la que es rechazada por los familiares, quienes denuncian esta supuesta negligencia y además piden que las autoridades investiguen el caso. El cuerpecito fue sometido a una autopsia y se esperan los resultados. Realiza el examen físico correspondiente donde no se constatan latidos cardíacos fetales. Posteriormente esto es corroborado a través de un estudio ecográfico donde no se constata latido cardíaco, por lo cual la paciente ya ingresa a nuestro servicio con el diagnóstico de óbito fetal. Desde la atención, el estudio ecográfico realizado y los laboratorios tomó un tiempo de 3 horas, tras lo cual la paciente ingresa al servicio de internación propiamente, donde ya tomamos las medidas correspondientes. ¿En cuánto tiempo creen que tenía esta condición el bebé dentro del seno materno? Según los signos clínicos, podrían ser 3 a 5 días. Realmente lamentamos mucho lo que está pasando porque fue un embarazo muy bien controlado, ¿verdad? El bebé estaba bien, aparentemente no había ningún signo de alarma que nos hiciese pensar que podía haberse llegado a este desenlace, por lo menos hasta el día de ayer, ¿verdad? Sí podemos cuestionar y vamos a ver, pero que tampoco tiene nada que ver con el desenlace, es el retardo en la atención. Esa es una cuestión que nosotros estamos analizando constantemente, ¿verdad? ¿Por qué? Pero si la paciente tampoco mostraba signos de que sea una emergencia para atenderle primero a ella, ¿verdad? Tampoco hay una cuestión que se pueda cuestionar, ¿verdad? Conocíamos los detalles de una mujer que vivió momentos de terror cuando delincuentes ingresaron a su domicilio, le obligaron a punta de arma de fuego a realizar transferencias y después se llevaron sus objetos y su vehículo. La policía hoy aclara de que ellos tienen datos muy certeros y que están detrás de los delincuentes.
La víctima había denunciado que durante la madrugada del miércoles, 4 hombres ingresaron a su vivienda a través del techo, accedieron por la ventana del baño y posteriormente la redujeron dentro de su habitación. De acuerdo con su testimonio, fue golpeada, amenazada con un arma de fuego y obligada a realizar transferencias bancarias, además de la sustracción de su vehículo. Todo el hecho quedó registrado en cámaras de circuito cerrado, cuyas imágenes ya fueron entregadas a los intervinientes. La semana pasada tuvimos conocimiento de ese hecho a raíz de una llamada telefónica donde acudimos, personal destacado en esta, con apoyo del Grupo Lince, y verificamos la veracidad del hecho. La víctima manifestó que había sido intimada a punto de arma de fuego y despojada de sus pertenencias, así también obligada a hacer 2 transacciones, transferencia en este caso, a una cuenta proporcionada con alias de los supuestos autores. En este caso llevaron objetos personales, también algunos teléfonos, y se dieron a la fuga a bordo de la camioneta de la víctima. La camioneta fue abandonada, recuperada, pero todavía la mujer no puede recuperar por algunos trámites del Ministerio Público. Sí, así mismo la camioneta fue recuperada 24 horas después y comunicado al Ministerio Público. Entonces las diligencias a cargo del Ministerio Público seguramente para la posterior entrega. El automóvil fue localizado días después, sometido a peritajes por parte del Ministerio Público. Mientras tanto, la mujer continúa manifestando que teme por su seguridad, ya que asegura haber visto a personas con características similares rondando nuevamente su vivienda. Desde la policía reiteraron que el caso sigue en su etapa investigativa y que en los próximos días podrían surgir novedades relevantes. Y vamos a seguir hablando de la problemática del tomate en el mercado local, la falta de tomate. Bueno, ahora los supermercadistas también son los que reclaman al Ministerio de Agricultura la importación de esta fruta, porque de lo contrario el precio seguirá subiendo. A propósito, tenemos el comunicado de la Cámara Paraguaya de Supermercados. ¿Y qué dice en su comunicado? ¿Cuál es el argumento de los supermercadistas? Entre otras cosas dice: Paraguay es un país que se rige por los principios del libre mercado, donde la oferta y la demanda deben funcionar como herramientas naturales de equilibrio de precios. En ese contexto, las restricciones a la importación generan distorsiones que terminan perjudicando al consumidor final sin lograr el objetivo de ordenar el mercado. Y ustedes recuerdan que el ministro de Agricultura, Carlos Jiménez, había dicho que con la producción nacional se puede cubrir, abastecer tranquilamente el mercado local. Sin embargo, y fíjense en este documento, un informe que data del pasado 6 de febrero, un informe del propio Ministerio de Agricultura. ¿Y qué dice? Informe de la demanda diaria promedio y si abastecería el consumo diario. Se estima una demanda diaria de 200.000 kilos de tomate en el mercado interno, con una oferta estimada de la producción nacional de 100.000 a 125.000 kilos diarios para febrero. De este reporte, precisamente, se valen los importadores y comerciantes para exigir al titular de la cartera de Agricultura, Carlos Jiménez, el otorgamiento de permisos, porque de lo contrario, alegan que el mercado será inundado de tomate de contrabando. De hecho, cuentan que hoy en día, en todos los mercados, incluso en los mercados populares y por qué no hasta en otro tipo de locales, ya se venden tomate de contrabando. La solución es el contrabando. Eso es lo que el gobierno nos sigue impulsando a hacer, que obviamente varios comerciantes ya cayeron también en esa tentación, pero nosotros como gremio seguimos firmes en tratando de no caer aún en esa cuestión para poder proveer del producto a la ciudadanía.
Él había mencionado justamente al medio de prensa de ustedes de que la producción nacional de verano se encuentra en San Pedro, Concepción, Canindeyú y no sé cuántas ciudades más dijo, pero en el momento en que a nosotros nos entregan el informe, ninguno de esos lugares estaban dentro del informe técnico que nosotros recibimos. En el mercado no se consigue tomate nacional, al no ser en Secoproa, que es el bloque de los productores, pero ahí solamente 2 camioncitos por día llegan y antes que lleguen ellos ya vendieron todo. Solamente contrabando reencajonado o en caja misma argentina o brasilera encontradas a partir de 200.000 la caja. Si voy al mercado de abasto no voy a encontrar tomates. Vas a encontrar de contrabando, a 200.000 la caja. ¿Cuándo debería ser el precio? ¿Cuánto? Si es que se habilita la importación, tendría que bajar a 120.000 la caja. Y otro dato no menor que se resalta también del informe oficial del Ministerio de Agricultura es lo siguiente, que solamente según este informe del MAC dice que solamente se está produciendo tomate en el departamento de Caaguazú y en ese departamento hay 14 productores con poco más de 60.000 plantines, cuando el ministro de Agricultura había dicho en su momento que tomate de verano se está produciendo en varios departamentos de la República. Por esta situación es que insisten los comerciantes, los importadores en no la liberación, en que se flexibilice o se autorice por lo menos una importación mínima del tomate. Todavía es bastante cuestionada la decisión del presidente de la República, Santiago Peña, de seguir manteniendo al presidente del Instituto de Previsión Social, el doctor Jorge Brites, en el cargo. Los legisladores, sobre todo, están en total desacuerdo. La diputada opositora Rocío Vallejo dijo que insistirá en que la Comisión Permanente del Congreso convoque al presidente del Instituto de Previsión Social para que dé explicaciones sobre una llamativa licitación para lavandería y compra de sábanas, además de recientes escándalos relacionados a la atención sanitaria que brinda la previsional. Más allá de lo financiero, tenemos ahora las sábanas de oro, tenemos otras licitaciones que también me gustaría consultarle, donde, por ejemplo, para alimentos ponen como condición que la empresa sea productora de dulce de maní, pero en el menú no hay dulce de maní. O sea, evidentemente son licitaciones direccionadas. El diputado Adrián Bilibáez, quien afirmó que el presidente Santiago Peña sostiene en el cargo al titular del IPS porque, según dijo, cumple un rol recaudador, al igual que el actual ministro de Educación y Ciencias. Es un recaudador así como el ministro de Educación y Ciencias. Nosotros el año pasado le esperamos al ministro de Educación y Ciencias y nunca vino a la Comisión de Cuentas y Control. Hay licitaciones que son direccionadas del Ministerio de Educación y Ciencias. Hoy toda la plata de los jubilados prácticamente está en un banco que fue creado con el artículo 11 de la ley de superintendencia, que fue creada y sancionada con este Parlamento a iniciativa de este gobierno. La Comisión Permanente del Congreso se comprometió a cursar una invitación al titular de la previsional para que comparezca la próxima semana y brinde explicaciones sobre su gestión al frente del IPS. Bueno, y por otra parte ya trascendieron las imágenes de circuito cerrado que muestran el proceder de estos delincuentes, grupo tipo comando que termina atacando con explosivos a esta empresa denominada Algisa en el departamento de Itapúa, ciudad de Coronel Bogado, una zona tranquila. De esta manera, bastante seguros del golpe que iban a perpetrar, llegaban los delincuentes, fuertemente armados, equipados, algunos incluso con chalecos antibalas, armas largas de grueso calibre. Estamos viendo la secuencia completa que vamos a ir repasando con ustedes. Observaban que llegaban a bordo de los vehículos que posteriormente fueron abandonados. Se distribuyen la tarea, se abren para finalmente tomar a los guardias de seguridad que aparentemente en ese momento estaban descansando. Ahí vemos que justamente ya uno de ellos procede a ultimar al perro guardián y ya van directamente en la búsqueda de los guardias de seguridad y van a salir en breve en escena. Fíjense cómo siguen bajando también los dispositivos. Estamos hablando de estas dinamitas en gel que utilizaron para explosionar la oficina administrativa, donde está ubicada, o estaba en este caso, la caja fuerte, que según la información que ellos manejaban tenía esta importante suma de dinero. Ahí está. Finalmente aparecen en escena los guardias de seguridad sin remera, dando indicio de que evidentemente en ese momento estaban descansando en el interior de la propia oficina, o sea que atrás tiene como unas habitaciones que son destinadas para ellos, de donde fueron sacados en la calle.
Ahí empiezan a hacer disparos intimidatorios, disparos que por cierto fueron los escuchados por los pobladores a varios kilómetros, porque muchos testigos mencionaban, escuchamos disparos por varios minutos, cerca de 40 minutos aproximadamente, y después la explosión. Estas son imágenes ya grabadas por cámaras internas de la oficina administrativa de Algisa. Fíjense, bien cubiertos los rostros de estos delincuentes. Se sospecha que serían los mismos que meses atrás también atracaron la sede de esta misma empresa, pero en el departamento del Alto Paraná. Ahí estamos viendo otro ángulo donde van e instalan las dinamitas en gel para posteriormente explosionar. Acá se escucha un acento brasileño. Vamos a escuchar un poco. Conformada posiblemente por brasileños y paraguayos, porque en ese video de adentro se podía escuchar que él le orientaba a su compañero que efectúe disparos, y acá estamos viendo que aparentemente se le trabó allí el arma, finalmente sale y se efectuó un disparo de manera accidental hacia la nada. Ahí estamos viendo a un guardia de seguridad reducido, cuerpo a tierra. Se tomaron su tiempo finalmente para poder explosionar, y evidentemente esta gente tenía el manejo controlado de estos explosivos. Sabían bastante bien de cómo se utilizaban estos artefactos, que finalmente estamos viendo el momento en que prenden el mechón y se aleja con una cierta tranquilidad, como que sabiendo a qué radio más o menos iría a afectar la explosión, tal cual. Ahí ya vemos que vuelan por los aires las paredes, todo lo que correspondía a esa parte de la oficina administrativa, e ingresan. Supuestamente no se llevaron un monto millonario, pero está en veremos todavía. ¿Qué pasó posteriormente? Bueno, estamos viendo de distintos ángulos el momento de la explosión. Se escucha incluso en esta parte del video. Bueno, esto es lo que tiene la policía en su poder y que sirve como evidencia para trabajar en la identificación de estos criminales que se van al todo o nada. Y ahora empecemos con las novedades que tienen justamente los primeros trabajos realizados por la policía en ese punto. Vemos las imágenes del día siguiente, así como también el seguimiento que se le hizo a los vehículos. Todos estos vehículos que aparecen en la escena, que ya veíamos justamente en la noticia que damos estos días, fueron abandonados con remanentes de explosivos. Y en breve le vamos a hablar acerca de estos explosivos, porque recordemos que las dinamitas en gel tienen trazabilidad. Eso significa que se puede saber de dónde provienen, porque su venta está regulada, principalmente para gente que hace explosiones controladas como canteras. Pero primeramente vamos a escuchar al comisario Javier Flores. Él es director de investigación criminal, acerca justamente de los primeros trabajos realizados en torno a este explosivo atraco. Se han incautado algunos elementos que están siendo analizados. Los investigadores no descartan que este grupo criminal tenga relación con otros hechos violentos que se han suscitado en otro punto del país. Están trabajando los efectos de identificar también a los mismos. Tenemos procedimientos en puerta, estamos viniendo de la capital, están viniendo otros equipos técnicos. Hay algunos elementos que tienen que ser nuevamente analizados. Necesitamos el apoyo de la tecnología, y bajo dirección del Ministerio Público creemos que vamos a estar realizando en el transcurso investigativo los operativos pertinentes a este hecho. ¿Podría haber un tercer vehículo abandonado en aguas del Paraná, comisario? Sí, ayer fue ubicado este rodado, no se pudo proceder a quitar del cauce hídrico, pero en el transcurso de esta mañana creemos que vamos a conseguir eso. Veremos si encontramos algunos elementos nuevamente que ameriten algún estudio, pero tenemos la presunción de que es un vehículo utilizado por este grupo. Bueno, 2 de los vehículos utilizados que aparecen en las imágenes de circuito cerrado fueron abandonados en las inmediaciones, con muchas evidencias en su interior. Una camioneta aparece posteriormente, pero sumergida en las aguas del río Paraná,
y ya inmediatamente relacionaron con ese atraco. Pero esto se encontró a la altura de San Cosme y San Damián, para que dimensionen la magnitud de la preparación de estos criminales para perpetrar estos tipos de golpes. Tienen a su disposición varios vehículos porque, por supuesto, si abandonaron estos automóviles significa que contaban con otros vehículos para el rescate correspondiente. Estamos viendo el momento en que ya lograban la extracción de la camioneta, que les costó varias horas poder sacar de su interior, y veremos qué es lo que se puede también recabar de su interior. Y vamos a escuchar a continuación lo que mencionaba el general Melanio Servín, director de Dijemabel, referente a las novedades que tienen acerca de la trazabilidad de estas dinamitas en gel que fueron encontradas en los vehículos abandonados. Se ha contactado con la fábrica que queda en el Brasil, nos han respondido positivamente y tenemos documentado de que ha sido importado por nuestra institución en abril del año pasado y llega al usuario final sospechado el 14 de noviembre del año pasado. Este usuario final tiene su cantera que está explotando en la localidad de San Lázaro, Concepción. Esta mañana temprano ofició el fiscal la detención de esta persona, cosa que llevó a cabo la policía, y en nuestro caso entonces todo lo que concierne a materiales controlados estuvimos haciendo los últimos cotejos que cierra el 100% de la hoja de ruta que ese explosivo han salido de ahí. Fueron detenidas 2 personas, tanto el explosivista y la representante legal de esta asociación, en razón de que esta persona también fueron las personas que recepcionaron y firmaron actas de recepción. También es importante mencionar de que en el punto ya ante el requerimiento por parte de la Dijemabel el destino de estos materiales, entonces estas personas sospechadas no supieron responder. Bueno, finalmente las dinamitas en gel fueron desviadas de una cantera ubicada en el distrito de San Lázaro, departamento de Concepción. Por cierto, hasta allí llegó la comitiva investigativa para poder proceder al levantamiento de evidencias que relacionen con esta responsabilidad en particular, que significa proveer de estos explosivos a los criminales. Fueron detenidas 2 personas. Estas son imágenes ya del allanamiento a las oficinas de esta cantera, que tenía el permiso y la trazabilidad daba como ubicación este punto en particular. Fue detenida una abogada, así como también el encargado de esta cantera, que van a tener que responder por el desvío, que tiene una expectativa de pena de 15 años de prisión en el caso que se los encuentre como responsables de proveer explosivos al crimen organizado. Yo soy la primavera. Que a pesar de la tragedia, hubieron personas que se dedicaron a hacer esto. Esto es muy fuerte y esa mirada es la que yo quise reflejar en mi material. Mi ganadera reflotó a los 17 días. Hubo quienes entraron al agua, quienes nadaron hacia otros, quienes sostuvieron manos desconocidas, Eligio González. Y en la zona de Concepción, asegurados del IPS pasan diariamente un tremendo calvario para conseguir números y consultar con algún especialista. Varios médicos presentaron renuncia y no se los ha reemplazado. Los asegurados del IPS que acuden al Hospital Central no son los únicos que sufren por la decadencia de la previsional. En Concepción, sus usuarios deben formar largas filas desde la medianoche en procura de conseguir turnos para consultar con algún especialista. A veces, cansados de estar parados, los pacientes marcan sus lugares con cualquier tipo de objeto. El IPS en la capital del primer departamento cuenta solamente con 4 médicos que en algunas ocasiones deben superar sus horas de trabajo para atender a la mayor cantidad posible de personas que llegan de distintas partes de la zona norte. Estoy trayendo a mi madre que tiene que consultar. Somos de Buyaú y
Realmente es una pena, porque yo veo y hablo con gente que están aquí desde las 2, otras personas que están desde las 11 de la noche y están formando filas a las 11, las 12, las 1, las 2 y van pasando. Llegan a las 7, 7 y media, a las 8, algunos empiezan a atender los médicos, otros aún no atienden y así estamos por aquí. No está bien la situación, es lamentable lo que estamos pasando, estamos sufriendo más, nosotros que estamos lejos de aquí y tenemos que gastar también y tenemos que arriesgarnos, una carretera larga. Varios médicos especialistas presentaron renuncias sin que hasta ahora el Consejo del IPS haya dispuesto la contratación de otros profesionales. A este problema se suman varios otros. Vienen pacientes de Pedro Juan Caballero, vienen pacientes de Santa Rosa, vienen pacientes de San Pedro y de muchos otros lados de hacia el Chaco, todo para consultar con el doctor. Entonces, generalmente los miércoles lo que se ve más aglomeración de personas, ¿verdad? No hemos encontrado aún una solución, no tenemos call center también para los agendamientos. Entonces, por eso ocurre esa aglomeración en ese día, ¿verdad? ¿Hasta cuántos pacientes se tiene por día, doctora? El doctor Delgadillo está hasta las 10 de la noche, desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche, atendiendo sus pacientes. Miles de usuarios se ven afectados con el mal servicio del transporte público. De hecho, que la mayoría de los usuarios califican de malo a muy malo este servicio. Largas esperas en hora pico, ni hablar de las reguladas que solo los empresarios niegan y la escasez de las unidades. Ante este panorama se impulsan varias iniciativas para mejorar el sistema, como el servicio nocturno, colectivos gratuitos y la integración de una tarifa que permite combinar hasta 3 buses con un solo pasaje. ¿Qué nos puede decir acerca del estado del transporte público aquí en nuestro país? La verdad que es pésimo. Yo al menos uso mucho porque soy paciente de Areguá y me voy mucho al hospital y tengo que usar motogol. Y la verdad que está en muy mal estado. Todos los colectivos, inclusive llegamos a encontrar con agujeros. Chatarra hay mucho más que del otro colectivo. Acá la mayoría, los que circulan por San Lorenzo, la mayoría son chatarra. Horrible. Desastre, no se puede trabajar tranquilo. Te roban, no hay, está todo lleno, no se puede viajar tranquilo. Que hay muchas quejas, ¿verdad? Muchas quejas ciudadanas. Yo tengo muchos videos, muchas fotos, ¿verdad? Y tratamos de hacer bien las cosas, ¿verdad? Cuando hacemos los controles operativos con la gente de PMT, sí o sí le atajamos, controlamos lo que es registro categoría A, tienen que tener seguro al día, ITV y también sus colectivos en condiciones, ¿verdad? Lo que nosotros encontramos algunas veces son seguros de pasajeros vencidos y los colectivos que no están en forma, nosotros por ordenanza municipal en el artículo 18 sí o sí tienen que ir a corralón los colectivos y una vez que nos pague la multa y nos pongan en condiciones su documento, nosotros no le podemos liberar a ellos, ¿verdad? Es un poco difícil también de controlar, pero cuando nosotros empezamos a controlar, creo que ellos se avisan todo, ¿verdad? Bueno, ya están haciendo control, entonces ya no sale ese colectivo o ese chofer que tiene una categoría menor a lo que es la profesional A, ¿verdad? Tratamos de hacer bien, nosotros tenemos reclamos que vengan a mi oficina gente que me envíen videos, que me envíen fotos, que nosotros, si nos dice, bueno, un ejemplo, una línea 7, el coche 21 está con un chofer menor de edad o cosas así, o no tiene habilitación o jugó carrera, nosotros sí o sí al otro día vamos a tomar medidas, vamos a meterle al corralón a esa empresa y a ese colectivo también. En los últimos 3 años, aproximadamente 500.000 personas han dejado de usar buses debido a la ineficiencia, migrando al transporte privado. Bueno, hablando precisamente del transporte público, vamos a darle continuidad a la historia. José Ignacio, adelante. Sí, muchas gracias, don Carlos. Y de por sí ya es complicado tener o acceder al servicio de transporte público en Asunción. Imagínense lo que será en la ciudad de Luque. Bueno, nosotros llegamos hasta la parada de la empresa 19, González Quiñones SRL. Estamos observando dos buses actualmente
Pero ¿por qué llegamos aquí? Los vecinos del barrio Isla Abogado mencionan y denuncian que básicamente el servicio es obsoleto, que casi no pueden acceder a dicho ómnibus y decidieron movilizarse en este punto. Y van a mirar, están aquí un grupo de vecinos, yo me voy a acercar a conversar con ellos para conocer la realidad. ¿Qué pasa con esta empresa? ¿Qué pasa con el servicio? Tenemos que precisar, esta empresa, esta línea funciona, registrada en el Viceministerio de Transporte, en teoría va por Eusebio Ayala, Mercado 4, Palacio de Justicia de Asunción, pero ¿es la realidad o no? Ya vamos a preguntar. Buenas, ¿su nombre por favor? Berta Llamosas. Queremos saber, ¿cuál es la realidad exacta de esta empresa, de esta línea? La realidad exacta es que hay solamente 2 colectivos que trabajan. Uno sale a las 4:30 y si tenemos suerte sale otro a las 6, ¿verdad? Y después de eso ya no hay más colectivos en todo el día. Básicamente no tienen buses, o sea, un bus interno es lo que deben utilizar o cómo se mueven. Todo el tiempo con bus interno o con bol, para poder llegar a hora en el trabajo. ¿Cuánto se gasta así en bol aproximadamente? Y dependiendo hasta dónde te vayas, pero 20 mil mínimo para salir hasta el centro de Luque. Pero, ¿cómo funciona esto? Entonces, 2 veces al día, durante el día, hora de la tarde, noche. Es que no tienen un horario. Uno sabe, tiene que estar pescando la aplicación de ellos para ver en dónde está y si puedes tomar tanto para salir de acá como para venir del centro. Es la misma cosa. No hay colectivos. ¿Cuántos buses vos mencionaste funcionan? 2 colectivos, supuestamente, ¿verdad? Pero nosotros tenemos la aplicación donde aparecen otros buses en la parada de la línea 26 hacia... No sabemos qué pasa con esos colectivos. Hay que precisar, encima de esta línea recibe el subsidio, pero no opera entonces. Claro que sí, todos los colectivos que están con el ministerio reciben el subsidio. ¿Tiene parientes que utiliza el servicio, o que debe utilizar, o que debe verse de otro modo para poder llegar? Tengo mis nietos que están en la facultad, en la UNA, acá en San Lorenzo. ¿Cómo se moviliza? Y se va con el interno, un interno que le lleva más o menos cerca. ¿Y después toma otro bus? Sí, tiene que tomar. ¿Cuántos pasajes? Y ahí son como 4 pasajes mínimos. Voy a saludar acá también a otro de los presentes. ¿Qué tal, don, su nombre? Hola, ¿qué tal? Pedro Valdés me llamo. Ya realmente hay tema en la comunidad, porque estamos ya jugar más de 18 años que nosotros vivimos así en el colectivo y la realidad acá ellos siempre tienen privilegio y saca también el dinero y nunca mueve un colectivo nuevo. Hace 18 años que yo estoy aquí, ellos intercambian nomás los colores y así sucesivamente y así opera línea y eso no es. El estado de buses, como ahora a simple vista estamos viendo que bueno, es un bus viejo, pero normalmente en funcionamiento, ¿cómo lo ven ustedes? A veces ni freno tiene, a veces para, nosotros tenemos que realmente empujar para que podamos llegar. Claro, realmente es triste, en realidad acá en Isla Abogado muchísima gente vive, muchísima gente sale a partir de las 4 de la madrugada, trabaja y llega en su casa mínimo a las 10 de la noche y eso no podemos vivir así. Ante la falta de este bus que ustedes están denunciando, personalmente vos, ¿cómo te manejas? ¿Tu familia cómo se maneja? Yo en realidad tengo vehículo, pero no solamente la gente necesita eso. Por eso la ciudadanía a veces estamos cansados, ellos se tienen que solucionar eso. Yo creo que la autoridad se tiene que acercar y mirar un poco nosotros cómo está trabajando y cómo está operando acá en la línea 19. Yo quiero tratar de ingresar, la verdad, y no sé si me quieren acompañar a tratar de llegar a la entrada. Vamos a ver si podemos conversar con algún responsable, pero los vecinos dicen, esto no funciona, esta línea funciona 2 veces al día, eso no puede ser, según dicen. Acá, nada más, vamos a ver. Hola, permiso, ¿Qué tal, don? Un ratito, ¿puedo molestarlo? Permiso, para conversar. Estamos queriendo conocer cómo funciona el servicio. ¿Usted es trabajador de la línea? Conductor. Operario nomás acá, amigo. Sí, para saber cómo funciona, cómo usted... Pero actualmente, ¿cuántos buses están trabajando? Estamos trabajando. 3. ¿En qué horario? ¿Cómo es el itinerario? Ya tenemos toda nuestra planilla nosotros. Personalmente, tu circuito, ¿cuántas veces al día haces la redonda? ¿Cómo se dice? Y en 3 horas se dan la vuelta. O sea, 3 horas. Sí. ¿Irse ¿Esto va hasta el Palacio de Justicia o hasta dónde? Ese es su itinerario. ¿O llega de vuelta y salís al instante o debes esperar? ¿Cuántas veces tenés que hacer la redonda? Y 5 o 4 tienen que hacer. 5, sí. ¿Cuántos pasajeros en promedio juntas? Y eso tenemos todo registrado en el aparato. ¿Alguien con quien podamos conversar ahí que sea tu super? Yo normal lo estoy. Por eso luego no... 3 buses actualmente entonces. ¿Y qué tal están estos buses ahora? Y están bien. Ahora, ¿qué es lo que se quedó? Pues van a venir a ver enseguida. O sea, 2 entonces de momento. Mecánico, sí, enseguida van a venir a ver. Ya avisé, ya lo todo. ¿Qué le pasó a este bus? ¿Y tiene un problema mecánico? Bueno, ¿tu nombre me recuerda? Eso no. ¿Tu nombre?
Jorge, gracias. No tiene la culpa. Acá lo que tiene acá la empresa que hace funcionar, que no funciona. Mira un poco, acá dos nomás tenemos. Acá está la vista que solamente dos colectivos están funcionando en la línea 19. ¿Tu nombre? Compañero, es Gustavo Ramírez. Nosotros somos usuarios de Isla Abogado y Calle y San Lorenzo. Todos nosotros dependemos de esta línea. Necesitamos que el viceministerio se ponga las pilas y solucione de una vez este problema, que ya son varios años que estamos así. Necesitamos nosotros el transporte. Mucha gente sale de madrugada a su casa esperando colectivo y no sale. A veces no arranca, tiene problemas mecánicos. Necesitamos una solución definitiva a este problema, señores del Viceministerio de Transporte. Muchas gracias. A ustedes, señor. Con esta vista, don Carlos, de audiencia, vemos a los vecinos, entonces se movilizaron, llegaron hasta aquí a protestar, dicen, no está funcionando, ya escuchamos. 3 normalmente funcionan los buses, 2 nomás ahora porque uno está en mantenimiento, está con desperfectos. Y esto es lo que dicen, casi no circula, no llega y nosotros debemos ver otra alternativa como ver buses internos más otras líneas o directamente utilizar el servicio de plataforma que como mínimo tiene un costo por una corta distancia de 20.000 guaraníes. Así que es la denuncia y la situación que viven aquí los vecinos de la ciudad de Luque del barrio Isla Abogado. Bien, excelente. José Ignacio, gracias por este reporte. No es nada, hasta luego. Bueno, tema candente, el inicio de clases. Aparentemente el MEC va a tener que abrir una nueva mesa de diálogo con los gremios docentes, y esto porque existen contradicciones actualmente acerca de qué va a pasar finalmente el 23 de febrero, fecha marcada para el inicio de las clases. Hay dos gremios que están con posturas bastante contrapuestas en este sentido. Por un lado, el señor Silvio Piris habla de que efectivamente hay un acuerdo del 95% para poder iniciar las clases. Otro gremio dice que irán a huelga nacional. Escuchemos lo que señalan los representantes de ambos gremios. Nosotros en un 95% estamos en la posición de iniciar las clases si es que no hay alguna sorpresita de parte de algunos legisladores que quieran tratar hacia los apurones del proyecto antes del 23 de febrero. Si se cumple lo pactado, lo estipulado, lo resuelto en la Cámara de Senadores de estudiar el 25 de marzo, estamos pidiendo una mesa de trabajo para ir viendo ya los puntos con los cuales no estamos de acuerdo y cómo podemos llegar a un consenso. Esa es la idea y bueno, el 25 de marzo nuevamente vamos a seguramente reunirnos, vamos a estar convocándonos a la capital del país. Yo creo que las medidas de fuerza se trasladan nada más al mes de marzo. Es decir, lo que se iba a hacer al inicio de las clases, eso se va a dar seguramente allá por el 23, 24, 25 de marzo, ¿verdad? A no ser que lleguemos a un consenso en un 95% o 90%. Bueno, al respecto está la postura de la FEP, que afirma que a modo de presión la convocatoria huelga general no cae prácticamente, y estoy buscando presionar para el tratamiento del 25 de marzo de la ley de reforma de la caja fiscal. Al respecto de lo que decía Gabriel Espínola sobre esta decisión, dijo que fue tomada en una reunión intersindical que aglutinó a todas las organizaciones del sector, incluida la FEP y el sector de la UNE. Las clases no se van a iniciar el 23 de febrero, el 23 de febrero se va a iniciar la huelga nacional. Esa huelga nacional tiene como objetivo incidir en el tratamiento de lo que antes del 25 pudiera acordarse de manera favorable en un proyecto de jubilación y de seguridad social, más que la jubilación de seguridad social. No puede continuar siendo dependiente del Ministerio de Economía la caja fiscal. Nosotros desconfiamos absolutamente de los números porque no nos cuadra. 3 billones de guaraníes aproximadamente ganó de interés en 20 años los depósitos y la compra de bonos. ¿Dónde fueron a parar? Seguimos informando en 24 horas. Hoy, hace 48 años, se producía el histórico naufragio del buque Miriam Adela. Más de 100 personas murieron en este hecho. Hecho que no solamente lo recordamos por lo importante y trascendental que fue, sino porque recordamos a una persona en particular, al mayor héroe civil fallecido hace muy pocos meses, don Eligio González.
mirada es la que yo quise reflejar en mi material. Yo soy la primavera y cruza la Fue aquí desde el puerto de Asunción que partió el Miriam Adela. Tenía ya pasajeros y carga, pero no se imaginaba lo que iba a suceder un día después. Partió un 9 de febrero y debería haber llegado un 10 de febrero de 1978 hasta Vallemí, Concepción. En ese trayecto volcó. 113 personas fallecieron. Estamos hablando de la mayor tragedia fluvial del Paraguay. Verano en el río Paraguay. Era el único camino al norte. La embarcación Miriam Adela salió de Asunción rumbo a Vallemí. A bordo viajaban unas 160 personas, entre hombres, mujeres y niños, y más de 15 toneladas de carga. El calor pesaba desde temprano. Al caer la tarde, el viento comenzó a soplar con fuerza. Ráfagas cruzadas empujaban el agua contra el casco. La lluvia cayó de golpe. El río se volvió inestable. Una ráfaga más fuerte empujó el barco de costado. El Miriam Adela se inclinó más de lo normal y se dio vuelta. Y de repente vino una tormenta, ¿verdad? Las 6:30 de la tarde vino una tormenta y se tumbó el barco. No es que se fue nomás así, se tumbó el barco con el peso que tenía encima el hierro. Ese grito ensordecedor por un rato, porque después desapareció. Hay muchas dudas y en esa época era como muy precario todo, entonces no se llegó a investigar tan bien como se debería haber hecho. Quedó ahí como en el olvido. De hecho, mucha gente que estuvo ahí fueron personas muy humildes, familias, niños y mucha gente que ni siquiera entró en registros. O sea, es casi como anónimos. Hay personas que están en el anonimato ahí, que perdieron la vida. Miriam Adela reflotó a los 17 días, después del naufragio. Y adentro había por lo menos 15, 20 personas ahogadas. Quise llevar esto a la vida para que la gente vea la magnitud de lo que pasó, no solamente a nivel trágico, sino como un acontecimiento donde personas, sin dudar, se lanzaron al río y tomaron la decisión y cambiaron el curso de ciertas vidas. A pesar de la tragedia, siempre hubo esperanza. En la costa estaba Eligio González. Al escuchar los pedidos de auxilio, se lanzó al río con su pequeño bote. 6 metros de madera contra un río fuera de control. Guiándose solo por el sonido, volvió una y otra vez. Él solo rescató a unas 25 personas. Recién después se supo el alcance real. 113 personas perdieron la vida. Solo 47 lograron sobrevivir. Eligio González, un canoero en ese lugar, se convirtió en el principal héroe civil de aquella tragedia. Salvó a 25 personas. Él ya no está con nosotros. Falleció en septiembre del año pasado a los 91 años. Con esto estamos recordando el hundimiento del Miriam Adela, el primer aniversario sin su héroe civil. Hoy vengo a pedir el acompañamiento de esta honorable Cámara para recibir un justo homenaje póstumo a don Eligio González Aponte. En nombre de todos los concepcioneros, solicito que sea declarado ciudadano ilustre de la República del Paraguay. La propuesta se encuentra en la Cámara Baja, esperando por una definición, pero la realidad grita. Héroes civiles a menudo son olvidados y abandonados a su suerte, como don Eligio, que falleció prácticamente en la indigencia. Jóvenes como José rescatan la memoria
y con su arte hacen justicia. Pero en la costa, la gente no se quedó mirando. Hubo quienes entraron al agua, quienes nadaron hacia otros, quienes sostuvieron manos desconocidas hasta que el cansancio aflojara. Y cuando todo se terminó, no quedó solo el peso de la pérdida, quedó la memoria de una noche en la que muchas personas eligieron ayudar, y un hombre entre ellas que no dejó de remar, Eligio González. Vamos hasta el este del país. Elba Espinosa nos cuenta los detalles de este gravísimo accidente de tránsito. Adelante, Elba. Es así, Mercedes, buenas noches. Un grave accidente con dos muertos, dos personas que pierden la vida, dos argentinos que iban a bordo de un automóvil que aparentemente chocó contra una parte que tiene desperfecto, un puente, Ñacundaú en este caso es el puente, y aparentemente a raíz de eso habría reventado el neumático y el automóvil habría parado en un barranco del puente. Allí fallecieron estas dos personas y dos ocupantes lograron salvarse de este terrible accidente. Hay un video que justamente un transeúnte grabó en esa ruta PI07, ruta de la exportación sería, una ruta prácticamente nueva, pero aparentemente unos hierros que salen en ese puente habrían sido los causantes de este accidente. Vamos a escuchar lo que grababa este ciudadano. Este es la causa del accidente. Acá está, se rompió la parte del puente y hizo volar a un vehículo. Bastante peligroso. Les quiero mostrar nomás. Acá hay hierro de punta. Esto va a ser causa para el accidente. Mira, hierro de punta. Estos están de punta. Estos están de punta. Y así está nuestra ruta nueva. Evidentemente se tiene que investigar este accidente, si habría sido eso el causante del accidente con derivación fatal. De ser así es bastante grave lo ocurrido en esa ruta PI07, conocido como ruta de la exportación, que incluso lleva del puente de la integración para Itapúa, desde Alto Paraná a Itapúa. Lleva esa ruta y se usa bastante. Escuchamos al comisario Humberto Galeano, quien nos dio detalles referente a este trágico accidente. Camino a Encarnación, este vehículo BMW perdió el control y en la cabecera del puente Ñacundaú de la ruta PI07 vuelca, y prácticamente los acompañantes, que son dos señores, un señor y una señora de nacionalidad argentino, domiciliados en Buenos Aires, uno de 61 años y la señora de 51, perdieron la vida. No así el conductor, que creo que es su hermano, y su concubina. ¿Cuáles son las identidades de estas personas? Bueno, el fallecido es Osvaldo Ramón Orihuela, de 62 años, y su señora Silva Adriana Venanti, de 51. Ellos viven en la ciudad de Buenos Aires. Y el conductor es su hermano, Fulgencio Gerardo, quien tiene 63 años, que está acompañada de su concubina Marta López. El conductor, su acompañante también sufrieron lesiones. Sufrieron lesiones. ¿Cómo habría sido el accidente, comisario, según el reporte ahí de la jurisdiccional? Mira que ellos ya llegaron al lugar y prácticamente al costado de la ruta encontraron dicho vehículo volcado, pero según transeúntes que ya son habitués, ellos culpan en el puente que hay un pequeño bache y posiblemente hay hierros que salen, que posiblemente a consecuencia de ello fue que reventó el neumático y perdió la dirección. Es lo que refería el comisario Humberto Galeano referente a este accidente fatal ocurrido en esa ruta PI07 a la altura del puente Ñacundaú en la zona sur del Alto Paraná. Definitiva, las autoridades tienen que dar explicaciones sobre el estado de esta ruta nueva por cierto, que le costó la vida a dos personas en un accidente de tránsito. Hasta luego, Elba, gracias. Jóvenes que decidieron bañarse en estas aguas no aptas para el baño. Es un brazo del río Paraguay. Van a ubicar justamente ahí, viendo las imágenes, nuestro compañero Facundo, cómo exactamente se llega al sitio donde están las barcazas abandonadas, y justamente, aparentemente, ese era el reto de estos jóvenes con antecedentes que llegaron hasta esta barcaza abandonada. Pero
pasando unos 70 metros de esa barcaza. Simplemente ya no pudieron retomar y fueron arrastrados por la fuerte corriente en ese momento. 2 lograron salir con vida. Uno de ellos llevado al hospital por la policía, la misma policía que horas antes lo liberó del calabozo, porque estaba detenido por un hecho de hurto. Recuperó su libertad, ojo, Oyahoga, al igual que su propio cómplice, pero este no logró salir. Estamos hablando de Kevin Elías Ortiz Villate, 28 años, con antecedentes por hurto agravado, el que estuvo detenido anoche, durmió en el calabozo, vino y se ahogó. Finalmente él fue sacado con vida, pero está hospitalizado en grave estado. Y por cierto, también está una joven que hasta ahora no fue identificada, porque ella sí logró salir y simplemente se retiró del lugar, abandonando allí a sus amigos. Está desaparecido aún Pedro Adrián López Romero, de 30 años, esta persona con varios antecedentes, el de la fotografía, que habla incluso de coacción sexual, entre otros casos. Vamos a escuchar lo que mencionaba el comisario Gustavo Escobar, jefe de la comisaría 17 de San Isidro, acerca de la suerte de estos jóvenes. La persona que está recibiendo asistencia en el hospital, ayer salió de la comisaría en libertad. Estaba por un caso de hurto, salió en libertad y hoy estaba ya con sus amigos, con quien supuestamente se ahogó, y una chica que logró salvarse. La chica sí, al salir manifestaron los testigos que inmediatamente abandonó el lugar. O sea, ¿no se la identificó? No, no estamos identificando todavía a la tercera persona. Bueno, gente de la Prefectura Naval sigue realizando el trabajo en la zona para ver si es que pueden localizar el cuerpo de este joven, porque se sospecha que todavía sigue en esa zona. El capitán Julio Duarte de la Armada Paraguaya habló al respecto. Tenemos dos personas del destacamento naval acá de Puerto Paula que están haciendo búsqueda y rescate de la patrullera fluvial con grampines. Ya se está acercando también otra patrullera del destacamento San Antonio para continuar con la búsqueda para el apoyo. Capitán, de acuerdo a la experiencia que manejan estos tipos de casos, ¿creen que el cuerpo del abogado permanezca todavía en este radio o es que la correntada le pudo haber llevado ya Manuel? Y si es que, como se nota, la correntada no está tan fuerte ahora, creo que va a estar todavía por acá por la zona. El día de ayer, varios ministros de la Corte Suprema de Justicia fueron hasta el Congreso Nacional, precisamente junto a los integrantes de la Comisión Permanente, para brindar información acerca de todo lo que supuestamente estuvieron haciendo en favor de las víctimas de la denominada mafia de los pagarés. Y dieron algunos nombres, números que cuestan creer, por sobre todo para las víctimas de esta mafia. Y fíjense en los números dados a conocer por la Corte Suprema de Justicia. Embargos levantados, hablan de que fueron levantados 35.608 embargos. Primer punto que ya entra en desacuerdo con las víctimas. Juicios finiquitados, dice, 14.810 juicios. Después, juicios caducados, 10.530. Medidas cautelares que se dejaron sin efecto, 8.640. Y nulidades de oficio, se evitaron nulidades de oficio, 764. Este es el único número, esta es la única cifra con la que están de acuerdo las víctimas, la coordinadora de víctimas. Porque, según la coordinadora de víctimas de esta mafia de los pagarés, solamente 496 embargos fueron levantados durante todo este tiempo y no los 35.608 de los cuales habla la Corte Suprema de Justicia y que ayer fue reportado a los integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional. Pedro Coronel es uno de los portavoces de esta organización, de esta coordinadora de víctimas de la mafia de los pagarés. Son datos maquillados. En realidad lo que se levantaron, a entender nuestro, son 496. Después eran ya embargos caducados y pagados en su totalidad. Solamente faltaban retirar los finiquitos, nada más eso. No, para nosotros es un maquillaje, bueno, bastante grande. Dentro de esos datos son 496 y eso no causa ningún impacto positivo en las víctimas. Nosotros por eso estamos con total disconformidad con lo expuesto por ello en la Cámara. Por lo que nosotros solicitamos también dar nuestra versión
o por lo menos proporcionar datos desde nuestro ámbito. Porque los parlamentarios deben tener esos elementos, bueno, corroborarlo y actuar después de reunir todos los elementos. Quiroga Porá 2.0 continúa siendo realidad el sueño de la casa propia a más familias del departamento central. Esta vez entregó viviendas en las ciudades de Itá, J. Augusto Saldívar y Ñemby. Fuertes los aplausos a los nuevos propietarios que reciben una vivienda. El programa Quiroga Porá 2.0, impulsado por el gobierno del Paraguay, continúa brindando soluciones habitacionales concretas a familias paraguayas, reafirmando su compromiso con el acceso a una vivienda digna, segura y accesible. En esta ocasión, 3 familias cumplieron el sueño de acceder a su casa propia a través de operaciones aprobadas dentro del programa. Las entregas de llaves fueron realizadas por el propio ministro del MUP, Juan Carlos Baruja. De una familia más que hoy recibe el beneficio de la casa propia gracias al programa Quiroga Porá. En este caso, Julio con su familia están accediendo a un crédito hasta a 30 años de plazo, la tasa más baja 6.5%, su cuota mensual es de 2.700.000. Es decir, que a precio alquiler realmente hoy él es propietario de esta hermosa vivienda. Terreno más casa propia. Así que realmente estamos contentos. La primera casa nuestra propia, con la familia, acá con mis hijos. Muy emocionado. Desde que nos casamos, nuestro sueño siempre fue el de la casa propia. Después se vinieron los hijos y ahora ellos felices y contentos con nosotros, porque ¿quién no sueña con una casa propia? Estamos muy, muy contentos. Las 3 entregas de la fecha reflejan el impacto directo de un programa que apuesta por procesos ágiles, condiciones financieras accesibles y el acompañamiento de entidades bancarias aliadas. Se postulan al crédito y con ese crédito ellos pueden construir en su propio terreno, comprar el terreno y construir en ese terreno, o comprar también una casa ya terminada o comprar una casa en pozo. Y para aquellos que ya tienen casa, pueden acceder al crédito para ampliar o reformar su vivienda. Son 5 las modalidades del programa Quiroga Porá 2.0. Realmente, vuelvo a decirte, hoy el programa está consolidado, está creciendo día a día. Por eso tenemos familias que permanentemente, así como Julio, están recibiendo las llaves de su vivienda. Quiroga Porá 2.0 se consolida así como una herramienta clave de la política habitacional del gobierno del Paraguay, encabezado por el presidente Santiago Peña y el vicepresidente Pedro Aliana, con el objetivo de mejorar de manera concreta la calidad de vida de más familias paraguayas. Bueno, vamos a hablar del tema del momento y les pido ahí en casa no se pongan nerviosos ni nerviosas, porque en redes sociales es toda una tendencia, posturas a favor y en contra. Lo concreto es que los Terian ahora mismo están generando tendencia en las redes sociales. ¿Qué son los Terian? Ya vamos rápidamente a las imágenes de apoyo para ver un poco de qué se trata esta tendencia regional. Decimos una tendencia regional porque ocurre mayormente en Argentina y en Uruguay. Partes de otros países, pero mayormente en estos dos. Incluso hay convocatorias para reunirse acá en territorio paraguayo. Bueno, los Terians son personas que se sienten identificadas con un animal, no lo toman como un juego, sino que es una forma de sentir, pensar y vincularse con el entorno. Y les digo un dato muy importante, hoy vamos a ver qué hay detrás de esto, porque hay muchas posturas a favor y en contra. Y la más indignada era acá mi compañera Mercedes, ¿verdad? Un poquito más temprano. Algunos comentarios a favor y en contra, Carlos, ¿no? No, porque en realidad hasta parece tirado de los pelos, ¿verdad? Hablaba inclusive un pediatra muy conocido, un doctor sobre Núñez. Otro tipo, sí, el doctor Núñez, sobre otro tipo de trastorno y falta de atención que tienen muchas personas, ¿verdad? Hasta el punto de creerse animales de otra especie, o sea, de que no humana, como... Yo compartí recién un meme, ¿verdad? Sí, sí. Hay uno también que tiene una larga fila de vehículos. ¿Por qué? Porque hay una persona que se autopercibe caracol y está... no te rías, Judy. Está retrasando todo el tránsito, ocurre, ¿verdad? Siempre, o sea, ocurre. no sé, medio que ya nos tomamos el lado de la chacota la situación porque es ingueroviable. Totalmente. ¿Y dónde está el tema preocupante? Cuando toma otros ribetes, ¿no? Lo que pasó en Córdoba, una mujer denunció que su hija fue atacada por un joven Terian en Córdoba. Ocurrió en la ciudad de Jesús María. Según dijo la madre, un grupo de 3 y 4 personas olfateó a la chica
y una de ellas la mordió. Ahí ya un poco Pero pasa el tema del humor. Lo que yo quiero saber, esa gente, ¿en serio duerme así afuera, en el piso, come balanceado para perros? Este es un trastorno. Exacto, por eso. No, mira, según la investigación que estuve haciendo, mayormente son adolescentes, el 90%. Un pequeño porcentaje ya corresponde a gente adulta que evidentemente hace algún tipo de bromas. Y para entender un poco de qué se trata, muchos de ellos visten, entre comillas, este atuendo 1 o 2 horas al día ya. Tampoco son perros todo el día, por decirte. Bajo apercibimiento de los padres. ¿Qué significa Terians? Hay que ver un poco el origen, ¿no? Etimológicamente. Pero antes, vamos a ver qué es lo que dicen ellos, especialmente en nuestros países limítrofes. 14 años. ¿Y te identificas como Terian? Sí, soy un politerian, tengo más de un estereotipo. ¿Y cuáles son los otros? Este es un Odelkin, es un animal mágico que se lleva más bien como una copia al lobo negro. Después tengo el tigre bengala. Me llamo Enzo y tengo 13 años. ¿Y te identificas como Terian? Sí. ¿Y cuántas horas al día más o menos estás vestido así? Es un tema de... Usualmente ponele unas 2 horas ahí porque mi mamá no me deja estar mucho tiempo con la máscara. Yo soy Zaira, tengo 12. Sí. ¿Te consideras Terian? Sí. ¿Y qué es eso para vos? En realidad yo no soy tan Terian, yo soy más Sotterpau, que es más o menos de ese tipo. ¿Sí? Sí, yo soy un gato Zombie. ¿Sí? ¿Y hace cuánto? Desde el año pasado. Desde el año pasado, sí. Terian mono. ¿Hace cuánto tiempo? Yo desde que soy chiquito tuve un fascinatismo, o sea, me fascinaban estar en los árboles, abajo de los árboles, todo tipo de eso. ¿Y cuántos años tenés? Yo tengo 18. Bueno, y vamos a ver qué hay detrás de todo esto, porque consultamos con expertos en salud mental y le preguntamos a los profesionales. ¿Se trata de una enfermedad, desorden o un trastorno? Y bueno, y lo que señalan es que no hay evidencia científica de que sea un trastorno, sino es más bien una expresión de la personalidad que se origina en ciertas carencias. Estos chicos no se identifican con la sociedad actual, refiriéndose al uso excesivo de pantallas y al poco contacto con las personas en el mundo real. No sé si recordás las tribus urbanas que tanto habían y hasta hoy hay. Bueno, es como eso, más o menos algo que están viviendo los jóvenes con una necesidad, con una búsqueda de pertenencia. Por eso te digo, están explorando su identidad, están necesitando herramientas para afrontamiento emocional y evidentemente hay una necesidad de, digamos, de conexión con los demás. Acá se mezclan un poco, y te hablo desde la clínica, desde la experiencia, un abuso un poco de pantallas, lo cual nos está dejando sin conexión real humana. Bueno, ¿por qué se identifican como animales? Porque estas personas en particular tienen cierta sensibilidad hacia lo espiritual, hacia la vida y hacia los animales. Que va a ser por un periodo de tiempo hasta que le toque asumir responsabilidades más de adulto, hasta que la vida laboral le exijan otras cosas. Y esos detalles que hacen parte, digamos, de la vida cotidiana, te traigan más a lo que es la realidad, ¿verdad? Entiendo que debe de ser por un periodo de tiempo. Bueno, 2 convocatorias, pero antes, Carlos, me decías el origen de la palabra, ¿de dónde sale Terian? Lógicamente, Terian es griego, se llama, bueno, proviene del terion, raíz griega, bestia animal. Significado: la unión de conceptos animal y humano. Describiendo una identidad mixta o una conexión profunda con lo salvaje. El contexto moderno de hoy no es un disfraz, sino una vivencia interna psicológico-espiritual de ser un animal. Pero etimológicamente, Terian proviene del griego terion, del griego terion. Un acortamiento de teriantropía, que traduce literalmente como hombre animal o bestia humana. Imagínate que Carlos está buscando etimológicamente lo que significa Terian y yo ya estoy buscando cómo sé si soy una Terian. ¿Verdad? Porque a esta altura
No. Qué cosa rara a de esta todo pregunta punto de ya vista. no sé dónde vamos a ir a parar, ¿verdad? No. Pero dice que uno no elige ser un teria. ¿Cómo que no eliges? Y que no, porque dice que uno se identifica con un animal en una conclusión que llega basándose en sus experiencias más cercanas. ¿Cómo te sentís más cercano y a qué tipo de especie, verdad? O sea, capaz que soy una teria En potencia. En potencia. Bueno, mientras tanto, en Paraguay tenemos que hablar que hay 2 convocatorias. La primera ya fue suspendida en Encarnación por amenazas de honditazos, dicen los organizadores. Y la segunda, convocada para el 28 de febrero en la Costanera. Vamos a ver si tiene gente o no. Lo concreto es que más allá de todas las críticas y creencias y respeto o no a lo que piensen estos chicos, es el tema de debate del momento en las redes sociales. Y hay más información, locura en el volante. Estas imágenes fueron captadas en una estación de servicio ubicada en la entrada a la ciudad de Curuguaté. Un ciudadano brasileño conocido con el alias de Chico Loco, ahora entienden por qué, realiza maniobras imprudentes con su automóvil en la vía pública, poniendo en peligro a terceros y generando un serio riesgo en la gasolinera. Los ciudadanos expresaron su temor por estos peligrosos trompos al volante y pidieron medidas e intervención de las autoridades. La siguiente información nos lleva hasta el Alto Paraná, en donde un operativo de la SENAT se llevó a cabo y fueron capturados integrantes de una estructura criminal dedicada al tráfico internacional de drogas con destino a Brasil. Esta intervención, que fue ejecutada por el fiscal Manuel Rojas, se denominó Operación Dual y se desarrolló de manera simultánea en 2 puntos muy estratégicos. En el kilómetro 12 se verificó un camión con equipos portátiles de rayos X y canes antidrogas. Se detectaron indicios claros de que se transportaron estupefacientes anteriormente. Fue detenido por eso Fernando Ramón Esteche, supuesto coordinador logístico de la estructura criminal, además de Carlos Damián Torres Velázquez, quien escoltaba este camión a bordo de un vehículo particular. Otro grupo operativo interceptó un segundo tractocamión en la zona de Mingaguazú. En su interior descubrieron varios paquetes de droga y se detuvo a Antonio Esteche Garallo, el padre del principal coordinador de la estructura criminal. 24 kilos, poco más de 24 kilos de cocaína y 5 kilos de marihuana scam, que es de la más requerida en Brasil, cuyo valor económico también es mucho más elevado. Los trabajos de inteligencia que se desarrollaron en la zona nos arrojaban esa información de que estas eran las personas que se dedicaban directamente a esta actividad. Y un partido de piqui vóley terminó en una tremenda batalla campal en Concepción. Hasta ahí todo bien. Y esta última jugada fue la que inició todo. Según trascendidos, del hecho ocurrió en horas de la noche en el barrio IDM de la capital del primer departamento. La pelea comenzó en pleno juego y pese a la magnitud del enfrentamiento no dejó personas seriamente heridas. La policía intervino para llevar calma al sitio. Finalmente, reiteramos, terminó en esta batalla campal, todos contra todos, en este campeonato, en este partido de piqui vóley en Concepción. Una gresca por parte de uno de los jugadores con el público. Según tengo entendido, era un desafío millonario que habrían traído gente de Asunción para este desafío. Estos sí que son vecinos unidos y no macana, porque los miembros de una comisión vecinal evitaron un asalto en el barrio Santa Rosa de la ciudad de Limpio. Los sujetos armados llegaron al sitio en horas de la madrugada. Al momento de ingresar a la vivienda de un comerciante, fueron sorprendidos por los vecinos, quienes se encargaron de ahuyentarlos de esta zona. Los delincuentes, que estaban con el rostro cubierto, escopetas y una escalera, y de hecho que 2 de ellos iban a encargarse del atraco mientras otro aguardaba en el móvil. Pero
tuvieron que darse a la fuga por la intervención de los vecinos. El propietario de esta vivienda le dijo a la policía que no realizó ninguna transacción importante como para ser blanco de un asalto. Percataron que 2 personas ya estaban dentro de su patio y que una persona se encontraba afuera. Pero por suerte, por la organización en sí de la cuadra, que ellos tienen cámara de circuito cerrado, ellos fueron alertados y una persona se acercó en el lugar y sorprendió a estos delincuentes diciéndole qué hacía en el lugar. Ante esa circunstancia, estas 2 personas que estaban en el portón, pero adentro ya del patio de la casa, salieron del lugar y se dieron a una precipitada fuga